amigos? Bienvenidos a un programa más de Quinta Parada Magazine. Hoy estamos celebrando los 489 años de la Fundación de Quito. Y qué mejor homenaje para la Carita de Dios que hacerlo en el Museo de María Augusta Urrutia, un lugar colonial icónico de esta ciudad. Gracias, Verónica, por abrirnos la puerta de este maravilloso museo. Y pues, amigos, acompáñennos a este mágico recorrido. Nos sentimos muy emocionadas y complacidas de estar en este hermoso lugar. Verónica, compártenos, ¿en dónde nos encontramos este momento? Bueno, nos encontramos en el patio principal de la casa. Estos patios tenían la función de dar la luz a toda la casa, porque está en el centro y están los corredores por donde también entra la luz a estas casas. Este es un patio típico de una casa colonial, estas casas que se hicieron al estilo español. La pileta fue hecha por el hermano del pintor Víctor Mideros, que era tallador, y bueno, la casa ha ganado algunos premios al ornato por su patio, por su estructura, y bueno, es la parte, digamos, que llena de plantas y llena de alegría de la casa. Las piletas servían para almacenar ahí el agua y distribuir el agua al resto de la casa. Perfecto. Qué maravilla, es original, ¿verdad? ¿O fue construida luego? Primero hubo un magnolio, un árbol de magnolio que creció mucho y empezó a quitar luz a la casa. Ah, claro. Entonces doña María Augusta mandó a hacer esta pileta, porque esta casa es mucho más antigua que la señora María Augusta Urrutia. Me imagino. ¿Pertenecía a sus familiares? Pertenecía a sus suegros. A sus suegros. A los suegros. Okay. Claro, es una típica casa española, ¿no? Así con es. un patio interior y con la pileta. La pileta. Bueno, este es el comedor infantil que doña María Augusta llamó comedor infantil La Dolorosa, porque era muy devota de la Virgen Dolorosa. En el tiempo de la colonia, antes, las partes bajas de la casa se utilizaban para los sirvientes y para guardar cosas, y las plantas altas se utilizaban para los dueños de casa, sobre todo las que daban hacia la calle. Esas eran las partes principales. En este caso, esta fue una de las bodegas de la casa, donde se guardaban algunas cosas. Entonces, cuando doña María Augusta decide poner su comedor infantil o abrir su comedor infantil para niños pobres de Quito, ella manda hacer algunos arreglos, como los pisos, las paredes de baldosa hidráulica para que sea más fácil lavar, mantener. Entonces, aquí había unas mesas largas donde comían los niños. Empezaron con 30 niños, porque más o menos 30 niños son los que alcanzaban, digamos, aquí en esta área, ¿no? Y después fueron muchos más, entonces comieron en tandas de 30 cada uno. No me digas. Y así doña María Augusta empezó a ampliar, digamos, su servicio. Luego se dio cuenta de que esto de la comida no era suficiente para ayudar a la gente, entonces ella crea en el año 1939 la Fundación Mariana de Jesús. Entonces ella crea con esta fundación con 3 principios que ella decía que eran los importantes para vivir una vida digna, que eran la salud, la alimentación y la educación, y una casa digna donde vivir. Entonces, bajo esos principios se crea la Fundación Mariana de Jesús, que sigue funcionando hasta ahora. Todavía tenemos el comedor infantil, que ya se ha trasladado de la casa a la parte de enfrente, a una casa enfrente, que también era de doña María Augusta, y la fundación sigue teniendo planes de salud, tiene, mantiene el comedor infantil, mantiene centros de salud en Guayaquil y mantiene planes para ayuda a los chicos de escasos recursos para poder estudiar, para poder realizar sus estudios. ¿Y cómo se financia la fundación actualmente? Pues todavía con el dinero que doña María Augusta dejó. Wow. Doña María Augusta, cuando empieza con la fundación en el año 39, ella pone para la fundación algunos de sus bienes, pero cuando doña María Augusta muere, todos sus bienes pasan a la fundación. Ahora, la fundación está regentada por los padres jesuitas, pero doña María Augusta no les dejó el dinero, sino les dejó la fundación. La fundación tiene todas sus reglas, sus lineamientos y cómo utilizar el dinero que doña María Augusta dejó para el funcionamiento. Muy bien asesorada legalmente. En el año 88 ya está lista esta casa, en el año 98 está lista la casa, doña María Augusta muere en el año 87, y ya para abrirse como museo, ya abre las puertas como un museo de personaje y también un lugar donde la gente que viene a ver las casas del centro y las ve solo por fuera, ¿no? Puedan ver una casa del centro pero por dentro. Es como una máquina del tiempo que nos traslada a esa época donde estas casas todavía estaban habitadas por familias. Verónica, coméntanos para las personas que no conocen,
¿Quién fue María Augusta Urrutia, por favor? Bueno, doña María Augusta Urrutia fue una persona, una mujer que nació en una cuna de familias nobles, ¿no? Ella descendía de los marqueses de Selva Alegre y su familia fue muy reconocida por su cultura, ¿no? Su bisabuelo fue ministro de Hacienda de García Moreno, su madre, una mujer muy culta, su abuela, su bisabuela, doña Virginia Klinger, una de las mujeres más cultas que tuvo la ciudad, o el Ecuador en realidad, y sobre todo las mujeres en esta familia eran muy importantes, o sea, no eran las típicas mujeres que eran gobernadas por los hombres y tal, o sea, era diferente, ¿no? Antes la mujer no manejaba los negocios, no manejaba su casa, sí. Pero sucede que en la familia de doña María Augusta sí sucedían estas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, la madre, esa época, sí, peculiar. ¿verdad? Por ejemplo, la madre de doña María Augusta se casa con separación de bienes con su esposo y fue lo mejor porque luego su esposo perdió sus bienes porque él fue dueño de la Electric, de la primera fábrica que trajo la luz eléctrica a Quito y quebró. Entonces, claro, se mantuvieron las propiedades de doña María. Luego, pues doña María Augusta, siendo única hija, hereda todo el caudal hereditario de su madre y algo de lo que le quedó al padre. Y luego, bueno, doña María Augusta se va a Europa a estudiar con su mamá. Hasta a los 9 años se va a Europa y estudia en los colegios, en el Colegio Sagrados Corazones en Francia, visita muchos países, vive allá hasta que cumplió más o menos 20 años. Ella conoce a don Alfredo Escudero allá, don Alfredo estaba estudiando y bueno, se enamoran, a doña María, la mamá de doña María Augusta, le gusta mucho el novio y entonces se compromete. Porque también era de también alta alcurnia. él descendía de los marqueses de Solanda. Entonces, vienen a Quito ya para el matrimonio, que fue un matrimonio que tuvo la bendición del Papa, y vienen a vivir en esta casa. Don Alfredo, para el tiempo del matrimonio, ya era huérfano de padre y madre, entonces él heredó esta casa. Entonces doña María Augusta vino ya a vivir en esta casa, hizo algunos arreglos, algunas pinturas murales, pero la casa, digamos que más o menos desde el siglo finales del 17, principios del 18, es una casa típica de la época colonial, como se construían en esa época. Pero claro, digamos que cada época va cambiando un poco, pero no tanto la estructura de la casa, sino más bien su decoración, ¿no? Según la moda, según las cosas importantes de la época. Ahora, tiene muchas cosas claramente como más futuristas, digamos así. Entonces, como el baño que tiene esta casa, que es muy bonito, y que claro, doña María Augusta trae mucha influencia de europea, que bueno, se hacía mucho en Quito, porque todas las personas ricas pudientes de la época, pudientes, se iban a estudiar en Francia, que era Francia el país al que más iban. Pero doña María Augusta vivió mucho tiempo ya. Y se dice que ella hablaba también italiano, ¿verdad? Sí, hablaba italiano y francés. Francés, por supuesto. Y algo de inglés, sí. Ah, inglés también. Sí, una mujer muy culta, le gusta, ¿no? Sí, mucho. Y le gustaba mucho cocinar. Hay muchas recetas de comida francesa aquí en la casa. Pero, bueno, doña María Augusta se casa con don Alfredo y empiezan a vivir en esta casa, pero don Alfredo muere muy joven. Se contagia de tifus en una de las haciendas y él muere en el año 32. ¿No? ¿Cuántos años tenía María Augusta? Bueno, doña María Augusta era muy joven, ella tenía como 31 años. ¿Y don Alfredo? Y don Alfredo unos pocos años más, o sea, 5 años más no era mucho. Ella enviudó y nunca más se volvió a casar. Ella enviuda y no se volvió a casar, a pesar de que, bueno, la madre de doña María Augusta quería que ella se vuelva a casar, pero doña María Augusta quería hacerse monjita de claustro. A pesar de haber sido casada. Sí, claro que pues, no tenía hijos. Claro. Y doña María le rogó, le pidió, le dijo que no era la única hija, ¿no? Y como antes sí los hijos hacíamos caso a las mamás. Claro. Y soy efectivamente, hijo. escucharán. Claro que sí. ¿Les parece si hacemos una pausita, Verónica, para que nos sigas enseñando las maravillas de esta casa? Continuamos con el recorrido, amigos. Bueno, ahora vamos a ver el cuarto de los dulces. Esto en tiempo de doña María Augusta era el lugar donde se guardaban las conservas, el arroz, el azúcar, que eran cosas que no eran perecibles, ¿no? Pero sobre todo se guardaban las conservas y las mermeladas que se hacían en la casa. Entonces le llamaban el cuarto de dulces. Ahora este cuarto se ha transformado como en una sala biográfica. Entonces aquí
Todas las personas que vienen a visitar el museo conocen primero a doña María Augusta, conocen al personaje y lo que ella hizo. Por supuesto. Entonces hay algunas fotografías que nos muestran algunos momentos de doña María Augusta, de su familia. Esta es doña María Augusta con su mamá, ella era rubia. De ojos, ¿Era qué, perdón? Rubia, de ojos azules. No me digas. Su papá era colombiano, él era hijo del ministro plenipotenciario de Colombia para el Ecuador. El abuelito de doña María No, Augusta. el papá. Él es el papá. El papá don de Julio. doña María Augusta, Ajá. ya. La mamá, doña María Barba y doña María Augusta. Y este es su esposo, don Alfredo Escudero. Muy bien parecido. Ajá, bastante Sí, bien wow. parecido. Entonces, doña María Augusta se casa, luego muere don Alfredo, y luego, bueno, la mamá le dice que no se haga monjita, no se hace monjita, pero decide dedicarse a ayudar a la gente. Claro. ¿no? Qué Pero bueno. con una ayuda diferente a la que se daba en esa época, ¿no? Porque antes la gente daba lo que le sobraba, era como algo, Caridad. era caridad de Ajá. la gente rica. Más que ayuda. Doña María Augusta no solo da su dinero, da su tiempo, presta su casa, da su trabajo, ella se entrega a todo Se eso. entrega, ¿no? lo hizo con se amor. entrega. Qué Y lo hizo generosidad. con amor Claro para que los sí. niños, o sea, no tuvo hijos propios, pero terminó teniendo un montón de niños que comían en su casa, a los que les celebraba la Navidad, a los que les daba, les ayudaba en sus estudios, a los chicos que venían antes de provincia, porque antes no habían universidades en las provincias, entonces en Quito, en Guayaquil y en Quito habían las universidades. Entonces doña María Augusta ayudaba a los chicos de provincia para que vengan a estudiar acá. Los que podían pagar y llegaban en el hogar Javier, que ella construyó frente a su casa, en una casa que le heredó una de sus tías, entonces ella hizo una especie de residencial bastante grande y ahí recibía a los chicos. Los chicos que podían pagar lo hacían, los que no, pues se subvencionaban con lo que los otros pagaban y con lo que doña María Augusta daba. Pero ahí les daban comida, les daban donde vivir, e incluso ella les ayudaba a muchos chicos que no podían con dinero para sus cosas de la universidad, para su diarios, transporte. claro. Ajá. Entonces así doña María Augusta ayudó a muchos profesionales que tiene ahora el país. ¿Y estas fotografías de quién? Doña María Augusta. Todas son de doña María Augusta. Antes la diferentes fotografía no edades. era como la de ahora nosotros, Claro. ¿no? Que tenemos una cámara y vamos tomando Ajá. o en el celular. Antes tenían que ir a los estudios fotográficos. Claro, qué Y entonces, precioso. claro, ella era hija única, ¿no? La hija mimada. Claro. Le tomaban en Y todas le las tomaban poses, en claro. todas las poses. Y este de abajo es una pintura que ella le entregó don Alfredo para que él lo tuviera, ¿no? Cuando eran novios. Como un recuerdo. Como Ajá. ajá. Y a doña María Augusta le gustaban los perros. Ah. Entonces ella tenía perritos aquí en la casa. Qué Grandes lindo. estaban en la perrera de arriba que ya vamos a ver y los chicos sí estaban por la casa. Claro que sí. ¿Y aquí qué Estas son tenemos, muchas de Verónica? las medallas y de las cosas que le otorgó la ciudad y el país por las obras hechas por doña María Augusta, por la ayuda que había dado al país. Entonces tiene muchas del municipio y tiene la orden más importante que da el Ecuador a personas que hacen cosas por el país, que es la Orden Nacional al Mérito y que se le dio en el año 81, 1981. Así vemos. Y bueno, doña María Augusta estuvo en ese trabajo, ella donó el Parque La Carolina, la casa de la Plaza Grande también se dio al municipio, lamentablemente botaron esas casas y se construyó el municipio, eran casas muy bonitas, ¿no? Ay, qué Y pena. se botó y bueno, se construyó ahí el municipio. Es decir, Verónica, una pregunta, que doña María Augusta Urrutia era dueña de la parte norte, que hoy es norte de Quito, por ejemplo, el Parque de la Carolina. Sí, todo eso. ahí tenía 3 haciendas juntas, que era Ya. La Granja, donde ahora Ya. es La Granja, Ajá. de la Ciudadela Ya, La Granja. Ciudadela La Granja, sí. Tenía la de al lado, que era Rumipamba, ¿no? Y la de abajo, que era La Carolina. Ya. Ujú. Entonces ella, por ejemplo, cedió las aguas de una de las haciendas para que sean utilizadas por la ciudad. Y entonces también a la empresa de agua potable le cedió algunos terrenos para que, por ejemplo, se construyó en la Mariana de Jesús, ¿no? Todo eso era de doña María Augusta, entonces ahí se construyó algunas cosas del agua potable. También hizo algún trato con el hospital metropolitano para que, a cambio de que ella le cediera los terrenos, pudieran recibir ellos a personas pobres que venían de parte de la fundación. Ajá. Y entonces, bueno, la Carolina, que eso donó a la ciudad para que sea un parque público. Qué lindo, qué lindo. Y también se ve que era una mujer que sabía administrar sus bienes, ¿no? Sí, doña Porque María no Augusta lo hacía. Es importante tener buenos asesores, pero también tener buena cabeza. Bueno, doña María Augusta era la que atendía personalmente la fundación, fue la directora de la fundación hasta que murió. Y bueno, doña María Augusta vivió en eso, ¿no? Ayudando a los chicos, pero no solo, es como
como que les daba dinero, no, ella les enseñaba. O sea, todo el modelo de la fundación es ese. O sea, enseñar para que los chicos puedan ganar ese dinero y no tengan necesidad de estar recibiendo. Por supuesto. Me llama la atención que son... esos son paraguas, son los sombreros que se utilizaban. Estos son más antiguos, ¿no? Estos son como bastones, el uno de carey y el otro con puntas de marfil. Ajá. Y son objetos personales de doña María Augusta. Ella era muy religiosa, era devota de San Ignacio de Loyola, de la Virgen Dolorosa y también de Santa Mariana de Jesús. Claro que sí. Estos son algunos objetos personales de ella, los lentes de ópera, el pastillero que tenía y sus lentes. Ella tenía muchos problemas en sus ojos, usaba unos lentes muy gruesos. Pero ya cuando estaba un poco viejita, alguien le dijo que se vaya a operar nuevamente en Colombia o en Estados Unidos. Y ella dijo no, porque yo ya estoy vieja y la plata de mis pobres es para mis pobres. Entonces ya se quedó así. En el año 87 doña María Augusta falleció. Salió de aquí de esta casa y murió en la clínica Pichincha. ¿A qué edad? A los 86 años. 86 años. Bueno, estamos en el patio cubierto. Le llamaban así porque arriba tenemos el baño, ¿no? Ya. Entonces, en este lugar, por ejemplo, tenemos este calefactor, es un calefactor inglés. Se pueden utilizar como una pequeña cocinita. También. Entonces se utilizaban mucho en los áticos y así en claro Inglaterra. sí. Ajá. Y claro, especialmente para ellos. Estas casas en Quito no tenían chimeneas. Ya. Porque el clima de Quito siempre fue bastante estable. Entonces no habían inviernos como en Europa y no habían veranos. Entonces era, digamos que estable, ¿no? No habían chimeneas. Las chimeneas se empezaron como a hacer después. Ya. Ajá. Estas eran las planchas que se calentaban. Aquí se usaba, se ponía el carbón aquí. Claro. ¿No? Aquí se ponía el carbón, se prendía y luego se calentaba la planchita. Ya no puedo cerrar. Ya, listo. Esto obviamente se cogía con un paño, ¿no? Claro. Entonces habían las chiquitas, las más chiquitas eran para planchar los puños, los cuellos. Pensé que ibas a sacar una grandota. Y las más grandes ya se utilizaban para la tela. Claro, ahora, el asunto de planchar, la gente que se dedicaba a planchar, por lo general se afectaba mucho los pulmones, ¿no? Porque la ropa se planchaba en mojado. Porque ahora nosotros cogemos y metemos en la secadora de ropa y sacamos así porque son telas que ya están mezcladas con productos sintéticos. Antes el algodón y el lino tenía que plancharse en mojado, porque si no, no funcionaba. Además que se encogía. Esta es una bodeguita donde guardaban lo que no se usaba. No. Esto es lo que aquí una bodeguita donde se ponían las cosas que no se usaban a diario. Entonces aquí teníamos las sogas, aquí se guardaban en estos baúles, se guardaban los granos, las bateas para cuando hacían pan, todas estas cosas que se utilizaban para hacer las grandes comidas o las grandes cosas, ¿no? Perfecto. ¿Qué es esto, Verónica? Esto es un extintor. Ajá. Este es bastante antiguo, se utilizaba como una espuma que se mezclaba con agua caliente y se guardaba. Pero igual en esa época que hayan tenido extintor, claro que sí. Lo trajo también de Europa. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Qué maravilla. Ahora estamos en el desbastadero. Esta sí era una refrigeradora. Claro que sí. Antes no habían refrigeradoras, ahora, digamos que ahora no sube de los 13 grados esta habitación. Y antes no tenía la ventana que se abrió después. Entonces mucho más frío. Era mucho más frío. Entonces aquí se colgaban las carnes, se salaban, se guardaban las frutas, se guardaban las verduras, porque era un cuarto mucho más frío. Estas son las típicas bateas para hacer pan. ¡Qué hermosura! Y en estas partes de aquí, en estas partes que parecen unos huequitos, se mantenían los cuyes. No es que criaban los cuyes aquí, se traían los cuyes de la hacienda, por ejemplo el miércoles, y como iban a hacerlos del sábado, entonces los cuyes permanecían ahí un tiempo hasta que... Y las balanzas. Y las balanzas y todo lo que se utilizaba para digamos que para las cocinas, ¿no? Claro, se pesaban las cosas con la balanza romana, ahí tenemos unas balanzas de quintales. Y bueno, cuando la carne iba a permanecer mucho tiempo, pues se les salaba. Claro. ¿Todo esto es de aquí o también es importado? No, a ver, sí, hay algunos electrodomésticos que no son de aquí, pero la mayoría de cosas que son estos barriles, estas bateas, todo es de aquí. Perfecto. Esta es una cocina. Esta es una cocina auxiliar, porque la cocina de la casa está arriba. Entonces, esta se utilizaba para ocasiones especiales, cuando se hacía la fanesca, cuando se hacían dulces,
cuando se hacían cosas especiales, ¿no? Porque doña María Augusta, a doña María Augusta le gustaba compartir. Entonces ella cuando habían cosas especiales, coladas moradas, fanescas, se servían también en el comedor infantil a los niños y también les daba a las monjitas del Carmen, en donde ella quería hacerse monjita. Y también a los padres jesuitas. Ah, qué linda. Y me imagino que también a la clase alta, diplomáticos, o no tanto. No. Tal vez a los miembros del directorio de la fundación, pero su principal objetivo eran los niños de escasos y también recursos. las monjitas y también los padres jesuitas que tenían mucha relación con ella por asuntos de la fundación. Estamos subiendo al segundo piso Ya de la estamos casa. yendo al área donde estaban también los sirvientes, todavía no entramos al área de los dueños de casa. Entonces esta era como un área de servicios. ¿No? Tenemos la cocina, tenemos la lavandería. Bueno, ahora vamos a ver el área de la cocina, porque ya vimos la cocina que estaba abajo, que se utilizaba solo de vez en cuando, era como una cocina auxiliar, pero esta sí era la cocina. Y afuera tenemos este aparato de aquí, perdón. Este era un destilador de alcohol, porque aquí se hacían las mistelas. Las mistelas eran alcohol mezclado con jarabe de fruta. Entonces aquí eran famosas las mistelas que se hacían y bueno, en algunos pueblos de Quito todavía. Cuando van las personas a visitar y tal, te brindan la mistelita. Aquí ya se ha perdido un poco el... Pero sí, ahora hay los caramelitos que se llaman las pero las mistelitas. monjitas siguen haciendo Todavía mistelas, sí que pueden comprar. Sí, todavía hacen Aquí las tenemos mistelas. algunas cosas interesantes como el tostador de café. Entonces aquí prendías el fuego, metías los granos de café y le dabas la vuelta. Entonces ibas dando la vuelta y así se iban tostando los granos. Maravilla. ¿No? Esta es una máquina para hacer helado. Aquí el helado se traía el hielo del Pichincha y se hacían helados. Era un postre muy requerido, digamos, y sobre todo en las clases altas que se servían en los banquetes. Entonces ya es como un poco más moderno, porque salían los helados con formas, tiene como unos moldes. Pero también habían estos de aquí, que se metían, tienen un balde, una cosa grande, un cilindro de metal. Entonces alrededor se ponía el hielo, la paja, en el envase de metal se ponía lo que iba a ser el helado y tiene unas aspas adentro. Entonces le daban la vuelta hasta que se congelaba y salía más o menos como el helado de paila, porque se va moviendo. Solo con fruta. Con fruta, con leche. ¿Y esos moldes? Depende. Esos moldes son para chocolate, una batidora manual. Una cosa para moler granos, pero con piedras. O sea, las piedras son las que van moliendo. Qué maravilla. ¿Esto fue traído en qué año más o menos se sabe? Esto no de doña María Augusta, o sea, es más antiguo, de las abuelas, de las bisabuelas. Claro. O sea, las mujeres heredaban mucho de las cosas que eran de casa, de las abuelas, los adornos y esas cosas, ¿no? Entonces, o sea, esto es antiquísimo. Esto sí, es de diferentes épocas, porque antes la gente guardaba esas cosas. Esto sí debe haberse usado en el tiempo de doña María Augusta, porque aquí era los grandes para moler granos y los pequeños para hacer pulpas o para hacer el ají. Qué lindo. Esta es la cocina principal. Esta sí es la cocina. Y doña María Augusta, cuando creó su comedor infantil, mandó a traer esta cocina de Alemania. Entonces esta cocina era lo que era más moderno, ¿no? En esa época. Entonces, claro, se utilizaba leña para prender la cocina. Entonces tiene, por ejemplo, miren eso, para los moldes, para el horno, para hacer pan. Aquí eran las partes donde iba la leña, ¿no? Aquí también. Entonces esta cocina tenía dos salidas hacia arriba para que el hollín se vaya. Esta cocina, la plancha toda se calentaba. Entonces ahí se cocinaba normalmente y también si ven todos estos tubos entran hacia la cocina, esos tubos se calentaban porque por ahí pasaba el agua y salía ya el agua caliente y entonces se podía utilizar aquí. Claro, eran unos calentadores. Sí, puede ser eso o se sacaba el agua por acá. Esto también tenía conexión con el baño para tener agua caliente. Y esto podemos ver. Claro, esto es para un avivador. Sí, un avivador de fuego. Qué lindo. Para el fuego. Y bueno, algunas ollas, ¿no? Unas más antiguas como esa que está allá. Qué belleza. Esta es del siglo XIX, es una olla de presión. Y las típicas ollas que se usaban aquí. Claro. ¿no? En esa época esmaltadas. También me imagino esta es para hacer el tostado.
Este es para hacer el tostado porque se va moviendo, para que el tostado no se queme y no salte a la carne. Y entonces hay varias cosas, algunas heredadas de su madre, de su abuela. Por ejemplo, todo este juego tienen algunas del nombre de la propietaria. También ¡ay, qué belleza! Estos eran para hacer pasteles, eran moldes para hacer gelatinas, pasteles. Esta era de doña Virginia Klinger Aguirre, es la bisabuela de doña María Augusta. Hay algunas que son de doña María, que era la mamá, y algunas de doña Virginia, la abuela, porque habían dos Virginias, la bisabuela y la abuela. Claro, ¿y los cuadros? Esos eran hechos por doña María Augusta. Y se enmarcaban y luego servían como charoles. Ajá. Entonces todas estas son cosas que se usaban en esa época, ¿no? Por ejemplo, esta para hacer esas cosas de pescado de atún, los pudines, yo exacto. Sé. Entonces todo esto había aquí, esto era para ablandar la carne, ¿ya sí? Para ablandarla. Muchas cosas que se usaban en esa época. ¿Esa vajilla es original de la época? Esta es vajilla, digamos, del diario. Ya. Estas sí son mucho más antiguas, estas son cosas más antiguas. Pero vamos a ver, ella tenía un lugar donde nosotros le llamamos el cuarto de vajillas, donde ella guardaba todas las vajillas, todo lo que era para los cubiertos, cosas así. Pero en el comedor están expuestas algunas cosas. Me ha llamado la atención que la cocina es relativamente pequeña para el tamaño de la casa. Y tiene algunas cosas ya más modernas como esto. Porque el comedor infantil estuvo aquí hasta el año 97. Ya. Y luego se trasladó al otro. Entonces aquí funcionaba todavía el comedor infantil y se seguía cocinando. Obviamente habían cocinas más modernas, pero todavía se seguía usando esa cocina. Y me decía una de las cocineras de doña María Augusta, que venía acá a la casa porque la fundación les da un dinero mensual. Y antes ellos no querían, se rehusaban a que se les depositen una cuenta, ¿no? Por fin lo consiguieron, ellos venían acá a recibir su dinero. Pero con tanta inseguridad. Entonces, ella me contaba, la señora, que cuando apagaron la cocina, se demoró 3 días en enfriarse totalmente, porque había estado prendida siempre. ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿Esto lo fue demás, hecho ya cuando María Augusta falleció? No, debe haberse hecho cuando doña María Augusta todavía vivía. O sea, y este es el lavabo original. Este es el lavabo nuevo que se mandó a hacer seguramente porque el otro ya estaba muy deteriorado. Claro. Se dejó todavía esta cocina que funciona a leña también, pero habían otras cocinas, las cocinas de esas Aquerex y luego ya las cocinas a gas. Claro que sí, recuerdo las de Aquerex. Hay cosas más modernas, esto también es moderno. Es una electricidad. No, es para moler el café. Ah, para moler el café. Porque era famoso el café de la casa. ¿Así? Sí. Y las pastas hechas en hojaldre. ¿Café de ella? No, café que compraba pero en grano. Claro. Verónica, coméntanos, ¿quién cuidaba de doña María Augusta hasta el final de sus días? Bueno, doña María Augusta tenía 25 empleados aquí en la casa, que se encargaban del jardín, de los patios, de la comida del comedor, de hacer sábanas y lavar ropa del hogar Javier, que era el lugar donde llegaban los chicos de las universidades. Pero la persona que más cercana estaba a ella era su dama de compañía. La última dama de compañía fue doña Olguita. Por ejemplo, doña Olguita, cuando doña María Augusta se enfermaba, ella dormía en el chaiselong, que era un mueble que estaba en el cuarto de doña María Augusta, entonces ella le cuidaba. Era menor ¿sabes? Sí, era menor a doña María Augusta. Pero siempre vivía aquí, ella permanentemente vivía aquí. Ella y los 25 otros empleados. Los otros empleados, habían unos que estaban aquí siempre, por ejemplo, la señorita Josefina, que era la que se encargaba del comedor infantil, o sea, de la comida y de todo eso. Ellos sí eran como externos, pero había gente que venía de las haciendas y hacían como turnos, ¿no? Un mes venían unos, un mes venían otros y así. Pero sí habían. El chofer, don Segundo, que era el jardinero, ellos sí eran como permanentes. Ajá, sí. Ahora coméntanos, ¿en dónde nos encontramos? Qué lindo este patio. Este patio era el patio donde se hacía la lavandería, donde se hacían los lavados. Y luego ya se limpió algún espacio porque habían muchas cosas. Entonces se dejó la pajarera y la perrera, porque a doña María Augusta le gustaban mucho los animales. Ella tenía perros San Bernardos que dormían en esta perrera. Uno de ellos se llamaba Titán. Y tenía una perrita cocker que se llamaba Coqui.
Ay, qué lindo. El San Bernardo en los espacios grandes. La perrita Cocker sí podía entrar hacia las salas y los espacios más íntimos. Digamos, Claro. Es original, este es original. Es original. Y le gustaban los periquitos, los canarios. Los canarios. Ya. Nosotros ahora tenemos periquitos que están escondidos. Ah, sí tienen ahorita. Sí, sí Qué tenemos. lindo. Y este Están aparato escondiditos. nos ha llamado la atención. Este aparato, ¿qué es? Esta es una lavadora. ¿Qué se parece? Lavadora de ropa. Lavadora de ropa, que se parece Wow. mucho a las nuestras, a las que tenemos ahora, pero son de manivela. Es de manivela. Ujú. Entonces la gente piensa que cuando se lavaba aquí se daba la manivela todo el tiempo mientras se acababa de lavar, pero no, es como una caja musical, se da la cuerda y empieza a funcionar Sola, sola. claro. Y en esta parte de aquí tenemos la exprimidora. Qué para que no lindo. salga con tanta agua y se pueda secar más rápido. Claro que sí. Pero veo que no alcanza mucha ropa, entonces No. tal vez era para prendas delicadas. Seguramente nada más. para prendas delicadas, porque la mayoría se lavaba a mano. Claro o sea, que hasta sí. hace pocos años todavía la gente, habían lavanderas que iban a la casa a Claro lavar. que sí, claro que Por Entonces, supuesto, todavía me Sí. parece que hay. sí, Sigamos sí, con todavía. el recorrido. Verónica, ¿dónde nos encontramos ahora? En el baño de la casa. El baño principal. El baño, el único. El único. O sea, bueno, habían baños más pequeños Ya. para los sirvientes, pero el de la casa, el único es este. De Doña María Doña Augusta. María Augusta. Ya. En Quito los baños aparecieron más o menos en la década de los 20, hablo de 1920. Entonces, el primer baño que hubo público fue abajo en las covachas del Palacio de Gobierno. Ya. Y entonces dicen que el baño servía hasta las 11 de la mañana máximo, porque no se usaba todavía, no había el beneficio de esa agua que se queda en el codo, ¿no? Sino que eran como pozos sépticos y entonces olía a rayos después de esa hora. Claro. Entonces, bueno, este baño tiene un estilo Art Nouveau, que estaba muy de moda y que a Doña María Augusta le gustaba mucho. Los vitrales son traídos de Europa, hay algunas cosas, hay un paisaje de Venecia, y también la pintura mural que nos acompaña en todo el baño. Las paredes fueron traídas, esas cerámicas fueron traídas de Bélgica y el piso también, que son mosaicos, pequeñas piezas. Y las cosas de baño, o sea, todo lo que es del baño, fueron traídas de Inglaterra. ¿Y el techo, el fresco del techo? Fue pintado por un maestro aquí, Ya. todo lo que es la pintura. ¿Y la lámpara es original? La lámpara es original de la casa, hay cosas más antiguas todavía, que como el espejo que tiene Ajá, varios servicios, que fue de don Alfredo, de la familia de don Ya. Alfredo, el esposo de doña María Augusta. Y también ese juego de porcelana de este lado, el juego de porcelana tiene el monograma de la abuela de doña María Augusta, Wow. es francés. Y hay tantas cosas, ¿no?, que se utilizaban para recortar el pelo, para recortar la barba, para hacer los chulos que se hacían en el pelo, que en realidad esas pinzas se calentaban en un brasero, y entonces no es que se ponían sobre el pelo, no, sino que se ponía Una protección. Sí, un trapito se ponía y entonces ahí se enrollaba. Claro, si no se hubieran chamuscado. Claro. También se usaba clavo caliente, pero doña María Augusta era más refinada y tenía pinzas. Claro que sí. Ahora vamos a conocer el cuarto de la dama de compañía, que tenía conexión con esta parte de aquí, que es donde se guardaba toda la cubertería de plata y todo lo que es vajillas. Ya. Ella lo Entonces, ella manejaba. tenía acceso, así es, ella lo manejaba. Entonces vamos a conocer el cuarto de la dama de compañía, que obviamente cuando doña Olguita, que fue la última dama de compañía, ya murió doña María Augusta le había regalado una casa en Solanda, porque doña María Augusta era dueña de la hacienda de Solanda, que heredó de su esposo don Alfredo Escudero, y eso, ella, digamos que la fundación inició el plan Solanda con la parte principal, que era la isla, pero luego hicieron un trato con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Ya. y entonces ella donó los terrenos y el Banco Ecuatoriano construía las casas, y así las casas salían más baratas. Claro que sí. Fue el primer programa popular de vivienda de aquí de Qué Quito. interesante. Y bueno, doña Olguita, cuando ya falleció doña María Augusta le había regalado una casa en Solanda, y entonces doña Olguita se fue con todas sus cosas a Ya. Solanda, a su casita de Solanda, y aquí se pusieron, ya cuando fue el museo, algunas piezas interesantes que se guardaba antes en las bodegas. Por ejemplo, la cama que fue de la marquesa de Solanda, que esposa del mariscal Sucre, Wow. y el espejo. espejo, que fue del mariscal Sucre. Ya. Entonces, porque había un vínculo muy estrecho, porque don Alfredo descendía de los marqueses de Solanda. Claro que sí. Entonces, ese vínculo, ¿no?
Habían algunas cosas por ejemplo, algunos muebles interesantes como ese armario que se trajo en piezas y se tuvo que armar adentro, porque si no, no entraba. Este es un armario francés y no podía faltar doña Mariana de Jesús. Sí, esas cosas Verónica, interesantes. me llama la atención el tamaño de estos muebles de mimbre. ¿Eran de juego? Sí, son muebles para niña, pero no fueron de doña María Augusta. La señorita economista Carmen Freile hizo hace algunos años una donación de muebles aquí a la casa, y esos muebles pequeñitos eran de su madre, igual el piano y el jueguito de ollas que hay ahí. Así veo. Entonces ella hizo algunas donaciones, una donación bastante grande de muebles. Y me llama la atención también esa entrada de luz. ¿Es original de la casa? Esas se empiezan a abrir, digamos, en el tiempo de doña María Augusta, sí. Original del tiempo de doña María Augusta, sí. Se empieza a abrir más o menos en los años 30. Digamos que se hizo como de moda en todas las casas, porque son casas muy altas, muy frías y no tienen muchas ventanas. Claro que sí. Entonces se empezaron a abrir en ciertos lugares estas entradas de luz que vienen desde el techo. ¿De quién es este cuadro? Es una copia de un cuadro de Murillo, Las niñas junto al río. Ese cuadro, el original, desapareció en una de las guerras españolas y no se la encontraron. Pero hay muchas copias aquí en el Ecuador. ¡Qué hermosura! Estamos en la sala dedicada a Víctor Mideros, que era el pintor favorito de doña María Augusta. Doña María Augusta fue mecenas de Víctor Mideros. Ella empezó a comprar sus cuadros, pero desde mucho tiempo, porque también muchas obras fueron compradas por la mamá de doña María Augusta. Entonces ella como que hereda eso, porque don Alfredo, su esposo, también le compró obra. Y ella presentó a Víctor Mideros a la clase alta de Quito, y entonces empezó a vender sus cuadros y tal. Un pintor muy bueno y el simbolista más famoso de Latinoamérica. Entonces doña María Augusta siempre le apoyó con su obra, también le ayudó a hacer algunas exposiciones aquí en el país, fuera del país. Y bueno, la Casa Museo tiene 89 cuadros de Mideros, y en la hacienda de San Agustín, que ahora es una casa de ejercicios espirituales, tenemos 56 más. Entonces, y originalmente esta habitación originalmente, bueno, fue una de las habitaciones de la casa que ocupó doña María, la mamá de doña María Augusta. Cuando doña María Augusta enviudó, doña María vino a acompañarle a doña María Augusta. Luego ya cuando falleció, pues ya quedó como... ¿Y los muebles originales que se encontraban aquí, dónde están? Seguramente eran los muebles de doña María, seguramente están, bueno, tenemos algunas cosas guardadas en la reserva todavía, seguramente era una de esas piezas, o de las que están ahora en la Dama de Compañía. Perfecto. ¿Nos puedes conversar un poquito sobre los cuadros, por favor? Víctor Mideros era un pintor simbolista. Sabía mucho de religión, pero no solo de la católica, como dicen, que era un pintor curuchupa, para usar el término que se utiliza aquí en Quito. No, más bien era una mezcla de un poco de religiones, y sí pintaba, pero es como que él primero hacía un motivo, ¿no? Un motivo fijo, y luego eso lo reflejaba en su pintura. Entonces tenemos algunas pinturas, esta principalmente, que es un premio Mariano Aguilera. Antes los premios Mariano Aguilera no es como ahora, que el municipio compra el primer premio Mariano Aguilera y se queda ahí. Antes no, le devolvían a su pintor. Y bueno, esta que es el Espejo de Justicia, este premio Mariano Aguilera le vendió Víctor Mideros a doña María Augusta. También estos dos cuadros grandes, que en un principio estuvieron en el Hogar Javier, que era enfrente, porque tenía espacios muy grandes, luego terminaron aquí en la casa. Entonces todo nos cuenta una historia. Por ejemplo, en Adán y Eva, que están sosteniendo la pirámide que simboliza el ojo de Dios, está escrito Jehová o Dios ahí arriba en letras hebreas. En la parte de la derecha está el Antiguo Testamento, en la parte izquierda el Nuevo Testamento, y al fondo es la Ciudad Santa o la Nueva Sion. ¿Qué técnica usan? ¿Es óleo? Es óleo. Es óleo. Sí, es óleo. Qué maravilla. Vamos ahora a entrar al comedor principal de la casa. Aquí doña María Augusta almorzaba todos los días, ella solita. Y don Luchito aquí parado le hacía la conversa. Don Luchito era el mayordomo, era el empleado más querido de doña María Augusta.
don Luchito. Él, después de que doña María Augusta falleció, se hizo cargo del comedor infantil, que se pasó al frente. Entonces quiere decir que eran menores a María Augusta. Don Luchito ya era un poco mayor, pero sí menor a doña María Augusta, claro. Sí. Explícanos, Verónica, por favor. Bueno, esta belleza de comedor es un sueño. Bueno, primero arriba, en la parte de arriba está ese hermoso vitral. Es un vitral europeo, aunque algunos me dicen, no, hay un angelito que está tocando un rondador. No está tocando un rondador, está tocando una flauta de pan. Esta hermosa lámpara grande es la lámpara más pequeña de un juego de 3 que estaban en la sala principal de la casa de la Plaza Grande, que tenían en la Plaza Grande. Entonces, si esta era la más pequeña, imagínense el tamaño que tenía la sala principal de ¿Cuál es su procedencia? Es francesa, es de bronce dorado. Y todavía velas, ¿no? Todavía se mantiene. Y debe pesar muchísimo. Pesa muchísimo. Arriba está sostenida por una... Con un cable. Por una, sí, con un cable, pero a una... ¿Cómo se llaman esas cosas de tren? Esas rieles de tren. Riel de tren. Wow. Bueno, los adornos también son franceses. Los adornos rojos que están en la mesa son de cristal de Baccarat, de la fábrica francesa Baccarat. Igual que las copas. La vajilla es una vajilla francesa también, de finales del siglo XIX. La cubertería es de plata. Se cambian en ciertas ocasiones las vajillas porque hay algunos juegos, ¿no? que tenemos todavía. ¿Y los manteles también? Sí, el mantel era de doña María, de la mamá de doña María Augusta, está por ahí su monograma, igual en las servilletas, ¿no? Todo lo que ven de plata es plata, no creo que haya sido bordado por ella, porque ella era una mujer muy moderna, muy... bueno, todo lo que ven ustedes es de plata de ley, o sea, plata pura, estos candelabros, por ejemplo. El espejo grande se usaba como para hacer más grandes los espacios. ¿No? Porque yo sí les digo que esta casa, aunque uno lo vea ahora, claro, en este comedor puede caber un departamento de los que nosotros ahora vivimos, pero en realidad no es una casa demasiado grande. Como doña María Augusta no tuvo hijos, seguramente no tuvo necesidad de cambiarse a una casa mucho más grande. Las vajillas, algunas del siglo XIX, hay copas, hay samovares que eran donde se servía el té y siempre se mantenía caliente. Entonces son cosas que doña María Augusta heredó de su familia y que fue pues guardando. También tenemos un cuadro ahí muy interesante. La puerta esa también sí es original. Sí, la puerta es la que da más hacia la cocina, entonces por ahí es por donde se servían los platos. ¿El cuadro de dónde es? El cuadro es de Troya. ¿Ya? Es un cuadro de Troya. Es súper importante. ¿Por qué? Porque es un pintor importantísimo de nuestro país. Es un paisajista, bueno, y también hacía retratos. Es uno de los mejores pintores que nosotros hemos tenido en el Ecuador. Qué hermoso. Las sillas tienen un nombre. No son nombres, son el código que tienen como bien cultural en el museo. De inventario. Sí. Ahora tenemos dos tipos de sillas, esas que son más antiguas, las que tienen en la parte de arriba de león, y estas que ya son de la época de doña María Augusta, que van en juego con los empotrados, ¿no? Con estos que son iguales todos, los otros son más antiguos. Ese, por ejemplo, es más antiguo. Hay una mezcla de muebles porque hay muebles que doña María Augusta mandó hacer para su casa y hay otros que heredó y que los adjuntó a su propiedad. Bueno, estamos en la sala de costura, así le llamaban porque aquí se cosían las sábanas, la ropa de cama que se utilizaba en el hogar Javier por lo general, porque se prohibía todo desde aquí, ¿no? Y también se tejían saquitos o se hacían ropita para los niños del comedor infantil. Entonces era como un premio, ¿no? O los niños más pobrecitos o los niños que se portaban mejor, entonces les regalaban. Y también en Navidad pues les regalaban sus cositas. Entonces le llamaban la sala de costura y era un lugar donde también se daba, por ejemplo, si doña María Augusta, que iba todos los días a misa de 5 a la iglesia de la compañía, porque estaba enferma o porque por alguna circunstancia especial no había ido a la iglesia, pues se podía celebrar misas aquí. Antes, cuando la casa era de los papás de don Alfredo, le llamaban el cuarto de San Agustín, pero doña María Augusta era jesuita, pues entonces... se llamaba la sala de costura. Y bueno, y aquí hay algunas cosas interesantes, ¿no? Como esos biombos. Los biombos esos son
bordados en hilos de plata, son chinos y son de Oriente, como decían antes. Y la madera la madera negra es de Líbano. El ébano. Ajá. Wow. Ese costurero hermoso también es un arte de Oriente. De Oriente. Estaba muy de moda en la época, en el siglo XIX, en la segunda mitad, se pusieron muy de moda estos muebles que se hacían en Oriente. Ya. Entonces, el bisabuelo de doña María Augusta viajó a Oriente y también a Egipto y se cayó en una tumba egipcia. En ese entonces ni la de Tutankamón se descubría todavía. Y bueno, él trajo muchos de estos muebles, ¿no? Ya. En sus viajes. ¿Esa máquina es Singer? Es una máquina Singer, Wow, eran las mejores. claro, pues, claro. Y siguen siendo las mejores. Así Veo es. vargueños también. Ajá. Vargueños, estos vargueños, que recién los del Instituto de Patrimonio encontraron otro, igual. Ay, no, qué maravilla. Este es un altar portátil. Es Esto una- si se perdón, le cierra, altar altar portátil. Altar portátil. Es de 1677. Wow. Este se hace, o sea, se cierra y se hace Un una maletín, maleta. ya. Entonces el padrecito iba y Ya. daba misa en donde se podía. Ya han quitado mucho esto de las misas en casa y tal, porque hubieron muchos curas que no eran curitas y entonces engañaban a la gente. Ajá, entonces hubo una prohibición, pero antes se daba mucho eso, ¿no? Claro. ¿Y los niños que están aquí son de Caspicara? No, ¿No? ese niño, el niño que está acostado es un niño moderno de Ya. San Antonio de Ibarra, y el niño que nosotros le decimos el niño Manuelito, es un niño de la escuela quiteña, sí, pero es un niño con goznes, es un niño para vestir, se mueve las brazos. Pero Qué no saben belleza. quién lo hizo. No, Es y no es de anónimo. no es de Y la Caspicara, la no. mesa es de mármol, ¿verdad? Es una mesa de mármol, sí, muchos Italiana, muebles que tenemos seguramente. aquí. No, ¿No? yo creería que francesa más bien, Francesa. porque la mayoría de muebles que hay aquí en la casa son franceses. Este es el estudio de la casa. Doña María Augusta trabajaba aquí las mañanas. Entonces, la idea es, doña María Augusta se despertaba muy temprano, se iba a misa de 5 con sus empleados de la casa, luego le servían su desayuno en su dormitorio y luego ella se ocupaba en trabajar. Tenía una secretaria y un contador que trabajaban con ella, manejando primero las cosas sus cosas, ¿no?, personales de sus negocios, Ya. y luego también las cosas de La la fundación. ok. Entonces, aquí pasaba, digamos que todas las mañanas. Hay algunos muebles mucho más antiguos que doña María Augusta porque fueron heredados de sus abuelas, de sus Claro. bisabuelas, y aquí empezamos a ver las alfombras originales de la casa. Por eso es que tenemos este caminito para no pisar la alfombra original. Son alfombras hechas en guano y que son más o menos de 1925, más o menos en esas fechas. Entonces aquí está todo lo que se necesitaba para que doña María Augusta trabaje bien con sus negocios. El teléfono, las máquinas, máquina sumadora. sumadora, las máquinas de escribir y también, ¿por qué no?, Y algo veo para la algo música. que tiene ahí en el escritorio. ¿Qué es esa? Es el tintero para cuando se escribía con pluma. El tintero, el de aquí. el que está al lado de la máquina sumadora, Sí, sí. es una máquina sumadora también. ¡Qué También. belleza! Sí, sumadora y para restas. Qué maravilla. ¿Y ese reloj? Ese reloj es un reloj del siglo XIX. Tiene pintado un perrito de los que le gustaban a doña María Augusta porque hay una foto con una de esta raza, que es un border collie. Qué lindo. ¿Estos muebles son italianos, franceses? No, estos muebles son de Oriente. Ah, de Oriente. Tienen carey Carey, ajá. y tienen marfil. Wow, qué belleza. Los cuadros me llaman la atención porque no son pinturas originales. No, son ilustraciones de la casa Goupil de Francia. Son bastante, vinieron incluso a hacer un estudio porque son bastante extrañas, bastante raras y bastante qué? interesantes. Me imagino que los grabados no son muchos los que hay, ¿no? Ajá. ¿Y el reloj cuántos años tiene? El reloj en realidad no era de la casa, es de una de las cosas que nos donó la señorita Carmen Freile. Ya. Ajá, y nosotros decidimos ponerle aquí en el estudio. ¿Y el piano? ¿Doña María Augusta tocaba el Tocaba piano? piano, sí. ¿Algún otro Claro. instrumento? No, el piano El tocaba, piano. e incluso hay fotos de ella con un piano de cola que tenían en la casa de la Plaza Grande. Verónica, nos ha llamado mucho la atención la urna de ahí. ¿Qué es? Es una caja musical. Wow. Es una caja musical que tiene unos pajaritos que son se llaman colibríes, ¿no? ¿Ya? Disecados y están puestos en digamos que es un arte manual, ¿no? El árbol donde está, pero la Virgen es una Virgen antigua, Se es ve. una Virgen del siglo XVIII.
y entonces don Alfredo mandó hacer, digamos que todo ese paisaje que tiene atrás, ese árbol y los pajaritos y la caja musical suena, pían los pajaritos, ¿no? Pip, pip, y se van moviendo, se mueven. Es un hermoso, además de la obra, digamos que la obra de la Virgen, que es muy importante porque es una Virgen muy antigua, el otro arte manual que se hacía, se utilizaba, por ejemplo, para hacer esas flores que se ven ahí, se utilizaban como cositas de plantas que se secaban, que se secaban y se daban forma. ¿Y el piano de dónde es, Verónica? El piano no es el original de la casa, lamentablemente no sé qué pasó con el piano de cola de doña María Augusta, yo creo que no lo trajeron desde la casa de la Plaza Grande después. Entonces este piano se trajo de el colegio que tienen los jesuitas en Riobamba. San Felipe. San Felipe Neri. Esta es la sala de estar, eran las salas que estaban al lado de los dormitorios. Entonces aquí doña María Augusta podía oír música o leer un libro o recibir a sus amigas más íntimas, a familia, porque era como algo más tranquilo, ¿no? Más íntimo. Entonces aquí hemos reunido algunas piezas, o doña María Augusta igual las tenía aquí, algunas piezas interesantes del arte colonial, como la Virgen de Legarda, la Virgen Alada, la Virgen de Quito de Legarda. Hay los niños que están ahí jugando, que son San Juan y Jesús, que son de Caspicara, igual que el niño que está acostado. Los otros niños de la escuela quiteña anónimos. Estos dos cuadros interesantes, muy interesantes, el descendimiento de la cruz y la familia de la Virgen, de Bernardo Rodríguez, uno de los pintores interesantes, muy famosos de la escuela quiteña. Otro cuadro de Manosalvas, de la Virgen Dolorosa, otros cuadros anónimos de la misma época de la escuela quiteña, y bueno, dos cuadros de Mideros del Ángel y La Puerta. Y una hermosa lámpara que fue alguna vez de alcohol o de aceite, y luego se la transformó a la luz, a la electricidad, se le adaptó. ¿Pero fue adaptada ahora por ustedes? No, fue adaptada en la época de doña María Augusta. Es que doña María Augusta debe haber sido fanática de la luz, porque su papá fue el que trajo la luz eléctrica aquí. Así es. La alfombra sigue siendo las alfombras originales de la casa, ¿no? ¿La lámpara de dónde sería? ¿De Francia también? Yo creo que esta debe haber sido italiana. No le he encontrado el origen, la marca. Pero sí, debe ser italiana por el terminado. Claro que sí. Vamos, sigamos con el recorrido. Este es el dormitorio principal de la casa, el dormitorio de doña María Augusta. Cuando se casan don Alfredo y doña María Augusta, ellos mandan a hacer su juego de dormitorio, ¿no? Es todo un juego, incluso las cortinas tienen el mismo tapiz que los muebles. O sea, son hechos aquí. Son hechos aquí, estos sí son hechos aquí. Digamos que cuando uno entra al cuarto, lo primero que ve son los arcángeles. Los que están en la cabecera, bueno, son hechos por Víctor Mideros. Los que están en la cabecera son los arcángeles de la Biblia, que normalmente conocemos, Rafael, Miguel y Gabriel. Y luego los arcángeles que están al pie de la cama son los apócrifos, los que se mencionan en los evangelios apócrifos. Y bueno, hay un retrato de doña María Augusta pintado por Víctor Mideros, que mucha gente dice, ay, el cuadro no está terminado porque solo se le ve la cara. No, lo que Víctor Mideros quería resaltar era el rostro de doña María Augusta. Hay una escultura también muy antigua de San Ignacio de Loyola. Doña María Augusta era devota de San Ignacio, y algunas cosas de su uso personal. Lo interesante aquí en el museo es que hay muchísimas cosas que son de doña María Augusta, ¿no? Que hay guantes, que hay libros, que hay incluso maquillaje de doña María Augusta. Entonces es interesante que la gente pueda ver esas cosas que son muy personales. Que usaba. ¿Y ropa de ella? La ropa, según el testamento, ella donó a sus empleados y a sus... No quedó mucho. Lo que ustedes vieron que son vestidos y, digamos, gorros y paraguas y esas cosas. Solamente eso. Sí. Esta dedicatoria que le regala el esposo a María Augusta, ¿le da con esta fotografía que vemos aquí? Son las fotografías de compromiso. Entonces se dedican estas fotografías de ella, le entregó una fotografía suya y don Alfredo le entrega una fotografía de Miren lo que dice: querido Alfredo, pido a la Virgen Santísima hacerlo tan feliz como usted se lo merece. María Augusta, Quito, septiembre 8 de 1921. Se casó de 21 años. Y él le entrega otra que dice: a mi amada María Agustita,
en quien tengo la segura esperanza de encontrar la inefable felicidad que me promete su virtud acendrada. Alfredo. ¿Se trataban de usted? Sí. La Y mayoría eso era de lo esposos general, era lo claro. general. Así es. Qué hermosura. Esta veo que es la sala pequeña. Coméntanos, Verónica. Bueno, esta es la sala pequeña. Es interesante el tapiz que tenemos. Es un tapiz. Me llamó la atención. Sí, es un tapiz mucho más fino, digamos, que los que hemos visto. Y es un tapiz que tiene destellos metálicos. Wow. Los destellos metálicos se ponían a mano. Entonces, por eso era tan fino. Ajá. Este papel fue sacado cuando estuvo haciéndose la restauración para el museo. Fue sacado de las paredes, se restauró en un taller y luego se lo puso nuevamente. Qué trabajo, gran En trabajo. esta sala se reunía la Fundación Mariana de Jesús cuando todavía no tenía sede, ahora es en la Mariana de Jesús y Martín de Utreves. Entonces aquí se reunía el directorio de la fundación y luego pasaban al café o a la cena que tenían programada en la casa. Tiene muchos muebles interesantes y la hermosa lámpara que es de cristal de Baccarat del siglo XIX, igual era para velas y se le adaptó para la luz eléctrica. Tiene unas hermosas sillas que están incrustadas con concha o con nácar. Ajá, y tiene unas flores que están hechas en nácar y pintada. Los muebles, los espejos de cristal de roca y también unos muebles venecianos que son unos muebles como para guardar documentos y se saca la parte de arriba y queda como un pequeño escritorio. Ya. ¿Y el lavatorio? El lavatorio es una pieza que originalmente fue se utilizó para lavatorio, pero es una pieza ya más antigua, es del siglo XVIII, entonces ya cuando llegó a manos de la familia de doña María Augusta, y ya era una pieza decorativa más que una pieza de uso. Perfecto. Vemos también que tienen un juego de copas para tomar sí. las mistelas. Era el pequeño bar del abuelo de doña María Augusta, de don Rafael Barba Gijón. Y las copas son de cristal de Baccarat. También son de cristal de Baccarat. Wow. Los cuadros son los días de la creación, se llama. Ya. Entonces son de Mideros, describe cada uno de los días de la creación y qué hizo Dios en esos 7 días. Ajá. Precioso. Interesante. Terminamos este recorrido en la sala principal. Esta sala se abría solo para ocasiones especiales. Aquí se recibieron algunos presidentes de la República, algunas personas muy importantes de la iglesia, aquí se firmaron algunos convenios, pero esta sala es diferente a las demás porque es la más elegante, la que tiene los mejores muebles y también porque no tiene papel tapiz, tiene pintura mural. Lo que vemos en las paredes es pintura mural, igual la cenefa que está hecha en yesería. Pintura mural. Es pintura mural. Yo ¿Se pensé sabe que el pintor, el nombre del pintor? No. Y bueno, las sillas en estilo isabelino fueron heredadas de la bisabuela de doña María Augusta, doña Virginia Klinger. Estos muebles, que son muebles tipo bull, todos los que están en la sala, que son muy interesantes porque son muebles hechos son franceses, y son muebles hechos con incrustaciones de bronce y también con el caparazón de las tortugas, con carey. Y los muebles igual son extranjeros, no son hechos aquí, los muebles de sala. Y tenemos también pinturas de doña María Augusta y de don Alfredo, hechos por Víctor Mideros del día de su boda. Espejos de pan de oro del siglo XIX, franceses, y también todas las cosas que son de cristal de Baccarat, incluyendo estos jarrones largos, que son también de cristal de Baccarat. Mira tú. Las cortinas, los visillos. Las cortinas están en juego con todos los muebles, tienen el mismo tapiz de los muebles, las cortinas, y los visillos son visillos, les llamaban visillos chinos, ¿no? Porque tienen este diseño. Se ven. Ajá, son visillos bastante antiguos del siglo XIX. Este es un perfumero de cristal de Baccarat. Le mantenemos aquí en la sala porque siempre estuvo en la sala y este perfumero es mucho más antiguo que doña María Augusta. Y en la casa de la Plaza Grande igual el perfumero estaba en la sala. Seguramente es una pieza más que de uso de decoración, porque debe haber sido una pieza muy cara. Qué lindo. Me fascinan también las lámparas. Estas lámparas se llaman briseros. Briseros porque tienen estas cosas. Estas sí no se les ha cambiado. Tienen vela y esto impide que la vela se apague con el viento. Es lo mismo que se sucedía aquí. También tiene estos briseros, pero
Bueno, esta es una lámpara que ya se transformó a luz eléctrica. Ajá, pero a estos les llaman briseros. ¿El alto del tumbado de cuánto es? Más o menos unos 5 metros. Sí. Claro, es muy alto. Sí, por eso es que estas casas son frías, son muy frías, altas. por Y las supuesto paredes que muy sí. anchas. Por supuesto que sí. Muy gruesas. Qué lástima haber llegado al final del recorrido. Sin embargo, nos sentimos muy agradecidos con el Museo de María Augusta Urrutia y principalmente con Verónica, que ha sido una excelente guía, nos ha hecho conocer lugares importantes, nos ha dado datos importantes y nos ha permitido ver de cerca y palpar cómo vivía María Augusta Urrutia. Bueno, con esto nos despedimos, Verónica, agradeciéndote enormemente por la apertura que has tenido. De verdad que eres un libro abierto, te conoces muy bien la historia de María Augusta. No sé si tienes algunas palabras finales para nuestro público, para las personas que nos sigan. Les tengo una invitación. Ah, buenísimo. Déjenos saber. Si quieren conocer una casa de estas antiguas de Quito, que uno viene al centro de Quito y ve un montón de casas antiguas, pero por fuera. Si quieren conocer una por dentro, vengan a la Casa Museo María Augusta Urrutia. Aquí pueden ver cómo se vivía, cuáles eran las costumbres. Es algo así como en una máquina del tiempo, ¿no? Que nos traslada a otra época, en esa época de chullas y de damas. Y es muy bonita. Está abierta la casa de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces les esperamos y terminamos esto con Quinta Parada. Sí, Quinta Parada Magazine, que ha sido un honor para nosotros estar aquí en esta joya cultural de Quito. ¿Nos podrías dar la dirección, por favor, para que nuestros amigos sepan dónde queda? La Casa Museo está en la García Moreno, N260, entre Sucre y Bolívar, diagonal a la Iglesia de la Compañía. Vengan, vengan. La verdad es que uno se queda maravillado de tanta preciosidad y además de saber que en esa época, en el año de 1900, ya contaba con ciertos artefactos modernos que nunca nos hubiéramos imaginado que en esa época se los tenía. Bueno, y no queda más que despedir el programa con un ¡Que viva Quito!